la sesión. Ay. Ok, muy bien. Y entonces, bueno, eso sobre el ejercicio funcional como tal y los componentes que deben de integrarlo y lo relacionado con el propio sistema de progresión que hay que estar considerando como parte siempre de un modelo funcional. En ese mismo sentido, pues también entender que el ejercicio terapéutico se va a dirigir a las diferentes ramas de la fisioterapia y vamos a estar ejecutando diferentes formas de ejercicio terapéutico o de ejercicio funcional según las características de cada rama particular. Lo que se hace, es decir, en fisioterapia obstétrica, pues no es para nada lo mismo de lo que se hace en fisioterapia cardiovascular o lo que se hace, por ejemplo, en fisioterapia geriátrica o en neurológica. Eventualmente estos modelos van a cambiar y van a adaptarse con respecto a las características de cada paciente y al área de especialidad que cada quien maneje. De manera que los fisioterapeutas pues no vamos a tener un modelo o un diccionario específico y genérico para todas las áreas de la fisioterapia de manera idéntica, sino que vamos a estar adaptando los modelos, los gestos, las características, la estructura con respecto a cada área en particular de acción. Con respecto a los efectos del ejercicio terapéutico y a diferencia de lo que a lo mejor se busca normalmente en el ejercicio de forma convencional, el ejercicio terapéutico busca acciones más específicas y establece propósitos mucho más dirigidos. No voy a ahondar tanto en detalle, pero voy a establecer como simplemente algunas de los efectos que el ejercicio terapéutico puede llegar a propiciar. Ay, creo que se salió, ¿verdad? La pantalla. Sí, profe. Ok, ya estoy de regreso, ¿verdad? Sí. Ok, va. Entonces, a lo que me refería era que voy a hablar sobre algunos de los efectos terapéuticos que podemos llegar a promover con el ejercicio terapéutico como tal, cuando este lo estructuramos y lo diseñamos de una manera fundamentada en el conocimiento científico y que lo dirigimos de manera precisa a tal población o tal paciente en particular. Particularmente cuando hablamos del manejo del dolor, que les decía que ciertos autores establecen que justamente el ejercicio terapéutico tiene que ser también utilizado para mejorar componentes del dolor, existe evidencia, perdón, de que ciertos modelos de ejercicio terapéutico, como podrían llegar a ser los modelos de neurodinamia, mejoran estatus de dolor. Se ha podido observar a través de la evidencia científica que la neurodinamia particularmente mejora situaciones del dolor, disminuyendo el propio umbral, especialmente cuando hablamos de dolor por presión, y en consecuencia que mejora la función del desplazamiento. En ese sentido, de los nervios. En ese sentido, la neurodinamia es entonces una estrategia terapéutica que podemos utilizar de manera habitual en vías de mejorar los dolores neuropáticos, sobre todo cuando tienen pues una sintomatología periférica en los diferentes pacientes. Se ha podido observar a nivel de la evidencia científica que la neurodinamia es una técnica que se asemeja o tiene, no se asemeja, más bien tiene acción a nivel de la desensibilización del sistema opioide. Recordemos que a nivel de los mecanismos del dolor, les dejé por ahí hace tiempo una presentación donde yo hablaba justamente de dolor y establecía que existen diferentes rutas para propiciar el dolor y hablaba yo de componentes como el glutamato y la sustancia P que luego se pegaban directamente a ciertos receptores y eran los encargados de encender o propiciar mecanismos de dolor. Se ha podido observar que entonces este tipo de modelos de neurodinamia pueden llegar cuando se ejecutan de manera adecuada, de manera coordinada y basados justamente en la estructura metodológica de la neurodinamia, pues se puede llegar a promover una desensibilización de ese sistema opioide para mejorar justamente los estatus del dolor en el paciente. Y no es magia, es justamente, pues bueno, aprender a utilizar la técnica con intención de estar promoviendo este tipo de mecanismos de manera particular. Por su parte, y en temas de dolor en general, de dolor en general, pero de características particularmente crónicas,
este metaanálisis que estoy señalando aquí en la pantalla, pues bueno, ha establecido a los diferentes e innumerables modelos de ejercicio aeróbico y anaeróbico que se pueden utilizar para mejorar estatus de dolor en un paciente que padece dolor crónico como tal. Son innumerables los modelos que han mostrado evidencia científica con respecto a disminución o bloqueo de dolor en diferentes entidades patológicas crónicas. Esto les decía particularmente hablando de ejercicio aeróbico, pero estos modelos en particular hablando de modelo anaeróbico, ¿sí? Acá simplemente voy a señalar uno para que tengamos como nociones de lo que esos autores evaluaron o cómo lo evaluaron, particularmente Burroughs estudió justamente los efectos del entrenamiento isotónico de resistencia en manejo de dolor crónico, dolor por presión. Particularmente, Burroughs promueve y exhorta al uso de trabajo mecánico que oscile entre el 60% del porcentaje de 1RM. Promueve el trabajo de 3 series o 3 circuitos y promueve el manejo de únicamente 10 contracciones. Entonces él dice que si, por ejemplo, en ciertas estructuras, como por ejemplo podría ser el bíceps, a causa de un dolor quizás ocasionado por, imagínate, un dolor asociado a la corredera bicipital, a una tendinopatía a la corredera bicipital, pues bueno, él establece que si trabajamos ese bíceps a un 60% de su 1RM durante 3 sets y a 10 contracciones isotónicas, podemos llegar a disminuir considerablemente la respuesta dolorosa que el paciente expresa a partir de esa tendinopatía a la corredera bicipital. Y es justamente entonces a lo que me refería con respecto a las características de ciertos pacientes en particular y con respecto a lo que me refería con la paciente de hace ratito. A lo mejor en la paciente de hace ratito, no ahondé yo de hace ratito que les platiqué que se comunicó conmigo el día de ayer, a lo mejor con ella, pues el porcentaje de 1RM está por encima de 60. O a lo mejor no está haciendo 3 series, sino que está haciendo 4. O a lo mejor le indicaron que hiciera 15 repeticiones y no 10. Y en ese sentido, pues bueno, entonces están por encima de su propio estatus mecánico y en consecuencia, pues el sistema de progresión no está teniendo una buena adaptabilidad. Entonces, pues bueno, este es un sistema, simplemente un ejemplo de todos esos ejemplos que se han publicado en la literatura con respecto a el uso del ejercicio terapéutico en temas de disminuir el dolor crónico, ¿va? Adicional a eso, por ejemplo, ya si nos vamos un tanto más a lo metabólico, que pues bueno, la mayoría de ustedes saben que es como el área que más me gusta o el área en donde yo principalmente suelo como desarrollarme, pues bueno, en el manejo del cáncer, por ejemplo, se ha podido demostrar que el ejercicio físico reduce la incidencia de cáncer y el incremento de células tumorales que promueven metástasis como tal. Se ha podido observar entonces que en los diferentes episodios de la transición del cáncer, el ejercicio terapéutico puede tener un valor invaluable. Particularmente, por ejemplo, se ha podido observar que en pacientes que han sido diagnosticados con cáncer y que aparte, por ejemplo, tienen obesidad, tienen un mayor riesgo de metástasis. Sin embargo, se ha podido observar que el ejercicio terapéutico promueve dos formas de efectos terapéuticos, efectos agudos y efectos crónicos. En cuanto a los efectos agudos, hacemos referencia a los efectos que se generan ahí en el momento donde el paciente está trepado en la bicicleta o está haciendo la actividad física como tal. Y se ha podido observar que cuando el paciente con cáncer está en ese momento haciendo actividad física prioritariamente cardiovascular, promueve la síntesis de unas células que se conocen como células natural killer o en español células asesinas, que tienen como propósito pues incidir e intentar combatir a las células cancerígenas para evitar que éstas puedan promover mecanismos de metástasis. Entonces se ha podido observar que la mejor manera o la mejor estrategia para estar promoviendo la síntesis de células natural killer es definitivamente el ejercicio terapéutico en su forma aguda. Ese momento, ese pico en donde el paciente está sude y sude y sude y sude, es el momento en donde se promueve la producción de estas células en particular y es el momento en donde estamos confiriendo pues cierto grado de protección para evitar una metástasis como tal. Ya luego, posteriormente, en un estadio crónico, se ha podido observar que el ejercicio terapéutico promueve la mejora de la perfusión sanguínea y promueve lo que se conoce como angiogénesis, es decir, a los sitios periféricos de donde se encuentra el tumor in situ,
les va a empezar a llegar más sangre porque se van a empezar a crear más vasos, vasos nuevos. Eso se conoce como mecanismo de angiogénesis. Estos vasos nuevos que van a llegar a localizarse de manera periférica a el tejido tumoral van a empezar a oxigenar de mayor manera ese tejido tumoral. Y el problema es que ese tejido tumoral pues no es tan empático con el oxígeno, puesto que el oxígeno va a estar oxidando ahí permanentemente o va a estar promoviendo mecanismos de oxidación y va a estar liberando estrés oxidativo al propio tumor, y es un mecanismo que se conoce hoy en día como un mecanismo que puede llegar a inhibir la proliferación cancerígena. Entonces, esta perfusión o esta angiogénesis que se genera en estadio crónico, una vez que ya hicimos ejercicio, que llevamos 3 meses entrenando, 4 meses entrenando, es definitivamente una de las mejores estrategias para prevenir una metástasis en un paciente que ya tuvo un cáncer y que logró sobrevivir justamente a ese cáncer. ¿Va? No voy a meterme pues, tanto en detalles, ya lo mencioné un poquito, pero viene la metástasis y bla, 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 ¿va? Es importante, digo, otro estudio también por acá estuvo publicando también sobre cáncer, y lo que hoy en día en la literatura se señala como las mejores estrategias para poder promover una mejora en el estatus del cáncer en un paciente oncológico es definitivamente el ejercicio de resistencia o el ejercicio cardiovascular de intensidad moderada a alta. Y esto rompe un poquito como con la barrera o con el esquema y paradigma que anteriormente teníamos de que al paciente con cáncer había que tratarlo como con pincitas y que teníamos que más bien proponerle estrategias o métodos de actividad ligera. Hoy en día la evidencia científica ha mostrado entonces que es superior el efecto terapéutico que promueve la actividad alta o la actividad moderada a la actividad ligera. Entonces, sí, ciertamente, si hacemos uso de los principios de progresión, pues siempre tendríamos que empezar trabajando con este tipo de pacientes de manera ligera, pero luego tendríamos que estar migrando hacia diferentes intensidades, intentando llegar a promover una intensidad alta, puesto que en cuanto a la evidencia científica, es lo que hoy por hoy se conoce como o se entiende como la mejor referencia para evitar justamente un mayor riesgo de diseminación. Y pues bueno, el ejercicio terapéutico entonces en paciente con cáncer se recomienda básicamente en todas las entidades. Si hablamos, por ejemplo, de la prevención, se recomienda siempre que hagamos ejercicio terapéutico de manera preventiva, puesto que hay evidencia científica de que el cáncer puede evitar o puede disminuir el riesgo de diferentes tipos de cánceres, particularmente 8. Entre los más importantes, el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de estómago. Se tiene conocimiento de que el ejercicio funciona como elemento protector y disminuye el riesgo para el debut de estos cánceres en particular. Entonces, en una etapa pre-cáncer o en una etapa ordinaria, se recomienda el ejercicio terapéutico de manera preventiva para evitar ciertos tipos de cánceres. Si ya tenemos un paciente diagnosticado y ya está con tratamiento farmacológico, ya sea con quimioterapia, con tratamiento oncológico diverso, ya sea radioterapia, quimioterapia, cirugía, etcétera, se recomienda también el ejercicio terapéutico porque se ha podido observar que este mejora la tolerancia al consumo de ciertos fármacos. Se ha podido observar que un paciente que hace ejercicio terapéutico tiene una mejor respuesta a los fármacos que está consumiendo de manera cotidiana. Entonces se recomienda pues que durante el momento del cáncer como tal pues se ejecute el ejercicio terapéutico también. Ya una vez que el paciente pues bueno ha sobrevivido el cáncer, pues ya lo decía hace ratito, pues se recomienda para evitar justamente el riesgo de metástasis y pues bueno para evitar los efectos que la quimioterapia o que la radioterapia o la propia cirugía le generó al paciente. Sin embargo, en un paciente que ya tuvo cáncer y que no tuvo una buena resolución, que no sobrevivió y que está ya más bien en condiciones paliativas y que está ya pues a punto de esperar, digamos, el bien morir, se recomienda también la ejecución de ejercicio terapéutico independientemente que sea de manera paliativa, porque también hay evidencia de que el ejercicio terapéutico mejora la tolerancia a la farmacología del paciente, aminora los efectos del tratamiento y sobre todo algo muy importante, evita la caquexia cancerígena. La caquexia cancerígena hace referencia a este consumo muscular tanto periférico como cardíaco a causa justamente de una hiperactividad metabólica que el cáncer está generando. Entonces, pues para evitar justamente que el paciente tenga una progresión más rápida y que esté pues más sintomático y que esté pues con peores condiciones físicas y clínicas,
pues se recomienda que estemos también diseñando protocolos de ejercicio terapéutico en general, ¿va? En lesiones cardiovasculares, pues bueno, sería infinita y creo que la mayoría, si estuvo conmigo en rehabilitación cardíaca, pues bueno, ya conoce muchos de los efectos que podemos llegar a encontrar a nivel de situaciones cardiovasculares, ¿no? Hay evidencia de que el ejercicio terapéutico pues mejora temas de inflamación sistémica, disminución de citocinas inflamatorias, mejora estatus de arritmias cardíacas, mejora temas de circulación, mejora temas de diabetes, mejora e incrementa la función renal, también se puede observar que mejora el endotelio vascular, mejora estatus de hipertensión y hoy por hoy dentro de las cosas más relevantes que se estudian a nivel de los efectos del ejercicio terapéutico a nivel del aparato cardiovascular tiene que ver con la síntesis de microRNA. Los microRNA pues son componentes moleculares que hoy en día tienen bastante interés por parte de la comunidad científica, puesto que se ha podido observar que estos microRNA tienen una gran utilidad al momento de mejorar el estatus de la función endotelial, el endotelio como tal, este órgano que se encarga, como ya lo saben, de producir algunas hormonas como el óxido nítrico, la endotelina, y que mejora o empeora el estatus cardiovascular, pues bueno, se ha podido observar que los microRNA pues mejoran el estatus y la función endotelial. Entonces, es como de lo más relevante que actualmente se ha estado estudiando con respecto a los efectos del ejercicio terapéutico a nivel cardiovascular en un sentido mucho más molecular. Por su parte, por ejemplo, pues bueno, también ya existe conocimiento, ya ustedes lo entienden bien porque lo platicamos en su momento, de que el entrenamiento interválico de alta intensidad o los entrenamientos piramidales también mejoran por mucho la función cardiovascular en los pacientes con enfermedades cardíacas, ¿va? Y por su parte también, pues bueno, hemos visto también y se ha podido constatar que el entrenamiento interválico de alta intensidad pues también mejora el control glicémico en muchos pacientes con diabetes mellitus, especialmente diabetes mellitus tipo 2. Este ensayo clínico que evalúa a 29 personas con diabetes mellitus tipo 2 en donde se estuvo ejecutando un modelo HIIT en donde se realizaron 10 intervalos con un minuto cada intervalo al 95% de la carga submáxima enrolado con una carga baja de un minuto también, pudo demostrar que el entrenamiento HIIT es superior, es decir, los efectos son superiores a los efectos de un entrenamiento continuo que consistía en 40 minutos de ciclismo al 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces se pudo observar que en muchos componentes pues fue mucho mejor el entrenamiento HIIT, particularmente por ejemplo en cuanto al volumen máximo de oxígeno se pudo observar que los sujetos que entrenaron en modelo HIIT mejoraron hasta un 20% el volumen máximo de oxígeno, en tanto el grupo control que únicamente hizo actividad moderada mejoró únicamente el 8%, es decir, mejoró más del doble el grupo que hizo entrenamiento HIIT en materia de volumen máximo de oxígeno que el otro grupo en particular. También se pudo observar que la masa grasa corporal y la masa visceral, que es la que potencialmente suele ser inflamatoria, disminuyó más en el grupo HIIT que en el grupo control. En tanto, los otros componentes como la hemoglobina glucosilada, la glucosa en ayunas, la glucosa postprandial y todo esto disminuyó básicamente pues en ambos grupos. Sin embargo, lo que se concluye es que el entrenamiento HIIT pues parece ser una estrategia a lo mejor más interesante puesto que está generando mejores beneficios en el volumen máximo de oxígeno, en la disminución de la grasa corporal y visceral, pero con la ventaja de que el entrenamiento HIIT se ejecuta por menos tiempo, porque pues el entrenamiento HIIT, como bien lo decía acá, únicamente fueron 10 intervalos de un minuto y 10 intervalos de descanso, es decir, fueron únicamente 20 minutos de entrenamiento HIIT. En tanto, para el caso del entrenamiento continuo fue el doble, fueron 40 minutos. Entonces tenemos en el HIIT un modelo que mejora el volumen máximo de oxígeno, los porcentajes de grasa, más que un modelo cotidiano y utilizando la mitad del tiempo que un modelo cotidiano podría llegar a estar utilizando. Entonces eso se observó en este modelo en particular. En este otro modelo que también estudió los efectos del HIIT en la diabetes mellitus, pues bueno, se pudo constatar también que 12 semanas de actividad promueve también una mejora muy importante con respecto a una disminución de algunos marcadores inflamatorios como las interleucinas, la proteína C reactiva, el TNF-alfa, que son marcadores inflamatorios que solemos ver en estas enfermedades en particular. Entonces se pudo observar que el entrenamiento HIIT pues, promueve una mejora muy importante y el volumen máximo de oxígeno también disminuyó protagónicamente
en este tipo de cuadros, más bien en este tipo de modelos versus el modelo típico con el que se estuvo comparando este entrenamiento en particular. Esto entonces es únicamente, digamos, una síntesis de lo que el ejercicio terapéutico ya como tal tendría que estar intentando proponer. De esta manera, entonces, cuando nosotros estemos intentando promover, diseñar ejercicio terapéutico como tal, es en lo que tendríamos que empezar a pensar, ¿sale? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué estamos buscando? ¿Queremos incidir sobre el sistema cardiovascular, sobre el páncreas, sobre el músculo como tal, sobre la respuesta del dolor, sobre el suelo pélvico, me explico, sobre los diferentes órganos, estructuras que queremos tratar y con base a eso, el ejercicio terapéutico nos obliga a irnos a la evidencia científica y buscar qué es lo más propicio para cada paciente en particular? ¿Qué es lo más propicio? Un HIIT, un entrenamiento continuo, y en el caso de que yo detecte que es el continuo, ok, ¿bajo qué dosis? ¿Va? ¿Qué FIT? ¿A qué frecuencia? ¿Qué intensidad? ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Aeróbico? ¿Anaeróbico? Esto lo vamos a reconocer únicamente pues haciendo búsqueda científica para encontrar los mejores métodos y las mejores estrategias en vías de mejorar pues el estatus clínico del paciente, ¿va? Entonces, pues bueno, eso para empezar, ¿va? ¿Alguna duda sobre esto? No, ninguna. Ok, va, entonces voy a cancelar un poquito la sesión. Vamos a darnos 20 minutos de break para desayunar y regresar para la segunda parte. Esto es entonces la primera parte y regresamos entonces a las 9:20 para continuar con la segunda parte, ¿va? Va. Va, acá los veo.